Sí, sí. Una de las ventajas que tenemos de tener otro salón es que cuando llueve no se va a escuchar. Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana a cada uno de ustedes. Les felicito a los que se están conectando ya, mis hermanos. Estamos a día 8, mi hermano, 8 de noviembre. Estamos con una transmisión más, hermanos, con un clima no poco agradable, podríamos decir. A mí no me gusta el clima de aire. Ahora no sé si a alguien de ustedes les guste que esté haciendo aire. Creo que es un clima que no es muy grato. Ahí se ve unas nubecitas que tal vez nos quieren traer una lluvia. Dios quiere nos refresque esta mañana. Y bien, hermanos, ¿qué les parece si antes de iniciar hacemos usted y yo una oración y luego ya procedemos o proseguimos con lo siguiente? ¿Quiere ayudarme ahí donde está usted inclinando su rostro y hacer una oración para iniciar con este consejo de la palabra de Dios? Padre mío, en esta mañana, Dios, le agradecemos su infinita bondad, Dios. Gracias porque nos permites, Dios, un día más estar aquí, Dios, trayendo esta palabra tuya, Dios. Yo te pido que bendigas, Dios, a cada uno de mis hermanos, a cada uno de los oyentes que van a estar durante estos minutos, Dios, conectándose a esta transmisión, Señor. Gracias, Señor, por guardar nuestras vidas, Dios. Te pido que esta palabra que es de usted, Dios, llegue y toque el corazón de cada uno, Padre mío, de los oyentes. Llegue y toque sus vidas, Señor, nos haga reflexionar. Hable a nuestros corazones, Señor, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, yo les voy a invitar a que vayamos a la epístola o la carta de los Romanos, más bien al libro de los Romanos, capítulo 12. Vamos a estar enfocándonos nada más en el verso 1 y verso 2. Romanos capítulo 12, versos 1 y 2.
Vamos a dar un espacio. Si no me equivoco, ahí también se va a estar poniendo en la pantalla para que usted ahí en su celular, en su tablet, usted pueda escucharlo, mi hermano. Pueda escucharlo, leerlo. Pueda leerlo. Ahí está, creo, en la pantalla. ¿Quiere acompañarme, hermano? ¿Quiere acompañarme? Dice de la siguiente manera, Romanos capítulo 12, verso 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que probéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bien, querido hermano, que me estás escuchando usted en esta mañana, aquí hay un asunto. Usted tal vez ha visto el tema y dirá, bueno, ¿por qué este tema? Yo no sé si alguna vez, sobre todo las amas de casa, han utilizado algún molde. Yo he visto que para los pasteles, a veces me ha tocado acudir a comprar algún pastel, alguna pastelería, y en ese lugar utilizan moldes para preparar la masa, echan el contenido de la masa y sobre un recipiente, sobre un molde. Y allí, mis hermanos, es donde le dan figura, tamaño, aquel pastel que ellos quieren decorar y en su momento vender. Entonces, es un molde, mi hermano. Creo que también hay otros tipos de moldes que usted ha utilizado, como para las gelatinas o en las paletas, que a veces usted echa chocolate y tiene moldes y quiere hacer una figura. El molde, la función del molde básicamente, mi hermano, es traer figura, tamaño a algo que usted quiere crear. Y yo tomaba como referencia, hermanos, este pasaje de Romanos capítulo 12, verso 1. Y vienen dos situaciones ahí. Pablo habla de dos cuestiones a los romanos. ¿Y por qué el tema moldes? Creo que en este mundo, mis hermanos, hay moldes. Moldes que el enemigo ha querido adaptar a la vida del creyente. Pero son moldes que van en contra del molde o de la manera que Dios ha establecido que usted y yo vivamos. Y nos ha traído otro tipo de moldes, tal vez muy similares, haciéndonos creer que son los de la medida adecuada, del tamaño adecuado, de la figura adecuada, pero realmente no cumplen los requisitos, no cumplen las medidas, no cumplen el tamaño, no cumplen la manera del molde que Cristo nos ha dejado seguir conforme al evangelio de su palabra. No sé si en esta mañana estoy logrando entenderme para con ustedes, pero una de las cosas es el ruego de Pablo, hermanos, a hablarle ciertamente a los romanos. Y una de las cosas que encontramos en el verso 1 del libro de la carta que estábamos leyendo allí en Romanos capítulo 1, y dice así: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Hablando de eso, mis hermanos, era una de las inquietudes que Pablo tenía al mencionar este versículo 1. Pablo, era el ruego que él tenía, que ofrezcamos nuestro cuerpo, nuestra vida, como un sacrificio vivo y santo y agradable delante de Dios, que es parte de nuestro culto racional. Y creo que lamentablemente, hermanos, hemos generado algunas cuestiones de culto. Hemos pensado que la manera de adorar, la manera de buscar a Dios, la manera de extender nuestra alabanza, de glorificarle, se ha dado nada más durante 4 paredes. Cuando usted y yo acudimos a alguna reunión de iglesia, alguna reunión de jóvenes, de damas, de varones, alguna reunión de casa, donde se va a tener un momento de búsqueda con Dios, pero la reunión es parte de nuestro culto, es nuestro culto también racional, hermanos. Pero Pablo dice: ve más allá,
de lo que estás impuesto a tener. Ve más allá de unas 4 paredes. Haz tu adoración, haz tu manera, haz tu servicio a Dios. En el Antiguo Testamento, mis hermanos, ustedes que han estado leyendo últimamente el liderazgo del Antiguo Testamento, van a encontrar que los sacrificios eran muy importantes. Ofrecer el corderito, ofrecer el sacrificio era muy importante. Hoy en la actualidad ya no requerimos, mi hermano, de ese sacrificio, porque Jesucristo ha sido el Cordero perfecto. Pero Pablo nos invita a que nosotros ahora nos ofrezcamos en sacrificio vivo, santo y agradable. Y esto tiene, mi hermano, algo muy, muy fuerte en el cual queremos tocar. Pero lamentablemente, hermanos, el mundo ha intentado establecer moldes en nuestras vidas. El mundo ha tratado de desviarnos. El mundo ha tratado de tener una iglesia distinta al modelo de Dios. Y vemos cambios incluso en noticias, cómo la iglesia ha tenido cambios y no han sido favorables. Cómo la iglesia ha pasado por situaciones en los cuales han tomado otros moldes. Y lo vemos tanto en cambios de adoración, tanto en cambios de doctrina, de enseñanzas, de cosas que usted antes creía, antes abrazaba. Y hoy en la actualidad hay tantas cosas que la palabra nos enseña y hoy sí discuten si esas cosas o esos principios bíblicos realmente, voy a decir esta palabra, hermano, porque así la he escuchado, están dentro de nuestros tiempos. La palabra no pasa, mi hermano, la palabra permanece. El mundo tiene cambios, la sociedad tiene cambios constantemente. El estatus social, las reacciones sociales, la manera social se mueve, pero jamás la palabra de Dios tendrá un cambio. La palabra de Dios permanece tal y como está escrita desde hace muchos años. No puede ser modificable, no puede ser cambiada. No tiene que adaptarse a un molde. Ya está hecha para que nosotros nos adaptemos a ella. Nosotros la sigamos, nosotros la apliquemos y la vivamos. No necesitan cambio, no necesita una reforma, no necesita una transformación, una renovación. La palabra está hecha para usted y para mí. La palabra está completa, no necesita actualizaciones. Pero el mundo ha intentado, hay veces, mi hermano, hacernos creer que necesita cambios, que la cultura ha cambiado, que nuestra sociedad ha cambiado y que hay cosas que en la palabra que se están enseñando ya no aplican en estos tiempos. Esos son los moldes precisamente que yo en esta mañana quiero hablarles. Y hay que romperlos, porque lamentablemente ha habido algunos creyentes de diferentes partes del mundo, de la ciudad, que hemos abrazado, que hemos tomado moldes equivocados. La palabra es el molde perfecto, mi hermano. Y Pablo habla de esto, de la adoración. Pablo hace un hincapié en que debemos de no conformarnos a este siglo, pero debemos ofrecernos como un sacrificio santo y agradable. Y una de las primeras cosas, mis hermanos, que quiero yo hablarles en esta tarde, que rompe el molde, es precisamente que nos ofrezcamos como sacrificio vivo y agradable. Dios desea, hermanos, que usted y yo nos ofrezcamos en un sacrificio vivo, ya no de animalito, ya no el sacrificio del Antiguo Testamento, no. Ahora usted y yo, ¿de qué manera, hermanos? A través de nuestro cuerpo, a través de la adoración, a través de nuestra mente, de nuestro espíritu. Creo que estamos viviendo tiempos, hermanos. Yo no sé si usted ha valorado la iglesia. Yo no sé si usted está valorando estar dentro de la congregación. Ahorita usted y yo no podemos estar. Las autoridades, debido a lo que está ocurriendo, nos han detenido, nos han prohibido estar dentro de la congregación. Y hoy usted y yo estamos
en casa escuchando esta transmisión. Yo quiero y espero que usted esté orando para que el Señor pronto se detenga todo esto, pero sobre todo hagamos conciencia de lo que está sucediendo. Pero una de las cosas, hermanos, era el valorar la congregación. Y lamentablemente hay un mal que a veces surge en las congregaciones, en las iglesias, es la adoración. Es la adoración. Una buena parte de la congregación o una parte de la iglesia, cuando usted y yo venimos y adoramos, no estamos ofreciendo un sacrificio vivo y agradable. Estamos presentes en nuestros cuerpos, pero nuestro espíritu muchas veces no está conectado. Tal vez hay algunas cuestiones en las cuales usted puede decir: este no me gusta el estilo de música, este no me gusta la manera en que dirige tal persona. Si hicieran esto, mi hermano, el concepto, aquí es donde Pablo nos dice: renovémonos, adore a Dios bajo cualquier circunstancia. Esa es la situación, mi hermano, de ofrecernos como un sacrificio vivo y agradable. El romper el molde de nuestros conceptos, de nuestras ideas, de venir, ahora que el Señor nos permita nuevamente estar en la congregación. Algo que decía anteriormente nuestra hermana Toñeta, dice: yo me imagino aquella primera vez cuando íbamos a estar, que iban a abrir la iglesia después de algunos meses, la iglesia deseosa, los hermanos ansiosos, con sus manos levantadas, cantando, exaltando, glorificando, hambrientos. Hubo una parte de la iglesia, mi querido hermano, que venía con ese espíritu, con ese anhelo, con esa hambre. Pero otra parte, mi hermano, vino con la misma actitud. La pregunta sería: ¿eso será un sacrificio vivo y santo y agradable delante del Señor? El quedarnos paralizados, con nuestros labios cerrados, venir nomás presencialmente, creo que va más allá, mi hermano, de ser un sacrificio vivo, santo y agradable. Usted y yo tenemos que darnos cuenta, mi hermano, de dónde viene todo. Lo que usted es, que usted y yo hoy estemos de pie, se debe a la misericordia de Dios. Hacia eso nada más. De que usted tenga su familia, se debe a la misericordia de Dios y nada más. Lo que usted y yo poseemos se debe a que Dios es bueno y misericordioso. Así que así empieza el apóstol de Pablo diciendo: así que hermanos, así le diría yo, así que hermanos, les ruego que la misericordia de Dios, por la misericordia, por lo que Dios ha hecho en tu vida, por lo bueno que ha sido contigo, porque te des cuenta que eres libre de pecado, que te des cuenta que eres una persona redimida y limpia, que Dios te ha sacado de la inmundicia, de la condenación eterna, y ahora te ha hecho una persona libre. Eso es más que suficiente, mi hermano, para ser agradecidos y ofrecer una adoración completa a Dios. Pero de alguna manera hemos generado moldes, hemos generado conceptos e ideas tan personales que han impedido, mi hermano, lo que verdaderamente implica ofrecernos como un sacrificio vivo y agradable delante de Dios. No nomás, mi hermano, esto implica dentro de las cuatro paredes, sino fuera de estas cuatro paredes, fuera de la congregación, ahí en su casa, en su trabajo, en las calles. Muchas veces yo les he platicado, ha habido situaciones difíciles que a veces pasa uno. Y cuando uno pasa una de las cosas que está por situaciones difíciles, yo acostumbro a cantarle a Dios, adorarle a Dios. Y ha habido momentos en que de mi trabajo a la casa adoro a Dios, y algunas ocasiones he tenido que buscar un espacio, porque el Espíritu Santo, la presencia de Dios, se introduce en el auto y empieza a traer esa paz, empieza a traer esa tranquilidad, empieza a traer eso que estábamos buscando.
Y usted y yo, mi hermano, es tan interesante, tan importante que nos ofrezcamos como ese sacrificio vivo, que le rindas lo mejor de tu vida a Dios, que no le estemos dando cosas a medias, que le estemos dando realmente, mi hermano y mi hermana, joven, todo lo que Dios ha puesto en tu vida. Lo que usted y yo tenemos es por Él. Nuestra familia, todo es por Él. La salud que tienes ahorita es por Él. No esperes adorarle, anhelar, adorarle, levantar tus manos cuando ya no las tengas. No empieces a exaltar su nombre cuando realmente te ves en una situación compleja. Adórale en las buenas y en las malas. Y eso es una manera de romper el molde. Es una manera de romper las ideas, de romper nuestras cosas personales, nuestros conceptos personales, incluso de las maneras en que el diablo ha tratado de traer nuevos moldes a la congregación, a la iglesia, al pueblo de Dios, a su vida, a mi vida, haciéndonos creer o querernos amoldar a situaciones distintas. Pero una de las cosas más que quiero hablar, hermanos, que debemos romper el molde, es transformar la cosmovisión, la manera en como usted y yo vemos las cosas. Ciertamente, mi hermano, vivimos en un mundo lleno de egoísmo, corrupción, de engaños, de orgullo, de codicia. Y allí en el verso 2 dice: no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este es uno de los moldes, mis hermanos, más peligrosos: el que usted y yo nos adaptemos a este mundo, el que usted y yo abracemos culturas, costumbres. Por ejemplo, mi hermano, hace unos días del mes pasado, sobre todo el último día del mes, 31 de octubre, usted sabe la tradición que se ha ido implantando. La pregunta que siempre le hemos dicho: ¿es una tradición que el cristiano debe de practicar? Y sabe que me refiero a Halloween. ¿Es una tradición que debemos practicar los creyentes? En su casa está diciendo: no, claro que no. Pero ¿por qué a veces permitimos que nuestros hijos la practiquen? Porque sus compañeros, porque sus amigos de escuela, porque el vecino lo invitó. Ay, ¿qué tanto es que vaya y le den un dulcecito? Este año no se realizó por la situación que está pasando en el mundo. Pero ¿qué de los demás años? Como esas cosas hay muchas culturas, muchas tradiciones que hemos optado y hoy decimos: ¿realmente será malo? ¿Se deberá hacer? Ya empezamos a trabajar nuestro intelecto, nuestra lógica, y ahí es una manera en que el enemigo ha ido estableciendo moldes. Cuando usted permite que su hijo participe de esta tradición pagana, está abrazando el molde que el diablo está estableciendo en el mundo. Son culturas y costumbres de este mundo, mi hermano. Y usted y yo, dice la palabra, que no somos de este mundo. Vivimos en este mundo, por lo consiguiente, usted no puede adaptarse a las costumbres y culturas paganas que ofrece este mundo. No puede. No podemos adaptarnos. La iglesia no puede adaptarse al molde de tinieblas que ofrece Satanás. El molde de Cristo es luz, no tinieblas. El molde de Cristo es santidad, no corrupción, no pecado, no inmundicia. Ese es el molde. Y una de las maneras, mi hermano, es transformando la cosmovisión. ¿Qué me refiero con cosmovisión, mi hermano? Así se hace, en tal iglesia se hace, en tal parte se hace. No, ¿qué dice la palabra con respecto a eso? ¿Qué dice la palabra, la manera de conducirnos? No amemos las cosas del mundo, mi hermano. Tiene que cambiar nuestra manera de pensar y de vivir. Tenemos que ser transformados por la palabra, por el entendimiento, mi hermano.
Ciertamente usted está en un mundo egoísta, en un mundo corrupto, en un mundo engañoso, en un mundo traicionero, orgulloso y codicioso. Pero eso no implica que el creyente tiene que ser egoísta, orgulloso, engañoso, codicioso, traicionero, ventajoso. Eso no tiene que ser así. Tenemos que dejar de ver y comportarnos a la luz de la palabra. Debemos vivir una vida espiritual. La palabra nos enseña que ya no somos carnales. Tenemos que vivir conforme al Espíritu. La carne tiene que morir, el viejo hombre tiene que morir y mantener vivo el nuevo hombre que Cristo lo limpió con su preciosa sangre. Y una de las cosas, mis hermanos, para romper este molde, es muy esencial, mi hermano, el discernimiento. Creo que una de las cosas que el creyente debe de trabajar es el discernir. El discernir lo agradable y no lo agradable ante Dios. No lo que usted piensa que es agradable a Dios, no lo que realmente es. Porque yo puedo tener un concepto, a Dios le agrada esto, y a mí tal vez me agrade, pero tal vez usted diga, no, ¿cómo Dios le va a agradar esto? ¿Qué dice la palabra? Ahí es donde debemos acudir. ¿Qué nos enseña la palabra? Ahí es donde usted y yo debemos de acudir. Ahora, una de las cosas más importantes, y creo que esta es una arma hermosa, hermanos, ser controlados por el Espíritu Santo. Someternos diariamente al mover del Espíritu Santo. Por eso Pablo dice, no apaguéis al Espíritu Santo. Porque el fruto del Espíritu Santo, mi hermano, se desarrolla en nuestra conexión con Él, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. No puede empezar a desarrollarse en nosotros egoísmo, orgullo, vanagloria, contiendas, codicia. Ese es el fruto del mundo. Ese es el molde del mundo. Por eso Pablo le dice, hey, no te conformes, no te adaptes a este mundo, sino ser renovado, transformado. ¿Cómo vamos a ser transformados? A través de la palabra, mi hermano, y la comunión con el Espíritu Santo. Cuando usted está tomando el molde de Cristo, la gente le va a decir, eres distinto a mí. Algo tienes que yo no tengo. Te hacen mal y devuelves bien. En ti se ve el amor, en ti se ve el gozo, en ti se ve la paz, en ti se ve algo distinto. Ahí quiere decir que estás en el molde adecuado. Pero cuando no tenemos eso, mi hermano, quiere decir que estamos en el molde contrario, que nos estamos adaptando, nos estamos haciendo a la cultura. Se está luchando tanto para que la iglesia acepte el movimiento gay, homosexual. Y en una parte de la sociedad está diciendo, acéptenlo. La palabra lo rechaza. No rechaza a esas personas, rechaza lo que practican. Dejo con claridad. No discrimina a la persona que tiene problemas con su identidad sexual, pero sí rechaza el pecado. La palabra jamás va a aprobar el pecado. Y la homosexualidad aborrece, es aborrecida, es un pecado. Dejo en claro el homosexual, la persona tal y como cual Dios la ama y la quiere transformar y la quiere librar de ese pecado. Y la iglesia debe ser una luz para que ellos conozcan el evangelio y puedan ser libres de este pecado. Pero ¿qué podemos hacer? ¿Cómo es una manera de adaptarnos? Aceptando ese pecado. ¿Cuántos pecados como ese hemos aceptado? ¿Cuántas cosas tan pequeñas, ay, es una mentirita, las hemos adaptado? Cosas que el mundo practica, tradiciones que el mundo hace, conceptos, comportamientos que el mundo tiene, lo hemos adaptado.
nos hemos estado adaptando, sobre todo los jóvenes, sobre más allá los adolescentes. Los adolescentes. Usted como papá constantemente tiene que estar viendo, mi hermano, que su hijo no se adapte a este mundo. Y no refiriendo a este mundo que viva aislado, no, sino que viva conforme a la palabra. No bajo las costumbres y tradiciones paganas que este mundo ofrece. Como por ejemplo venía diciéndoles, el creyente no puede, mi hermanos, practicar Halloween. No puede, no lo debe de hacer. Va en contra de nuestros principios, mi hermano. Va en contra. La carne, mi hermano, se sujeta a través de la consagración. Efesios capítulo 4, versículo 22 y 24, hermanos. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, fíjese qué importante es esto. Quiero que usted le preste un poco de atención a este pasaje. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojándonos del hombre que estaba viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Usted no puede tomar las ropas viejas que Cristo ya le quitó, aquellas ropas de inmundicia, de pecado. No podemos empezar a agarrar principios o cositas de nuestra manera de vivir anterior. Tiene que dejarlas, abandonarlas. Pablo nos invita también en esta carta que dejemos de vivir de la manera pasada y que nos despojemos del viejo hombre, sino que seamos renovados en vuestro espíritu y mente. Y para que logremos eso, hermanos, les vengo diciendo, necesitamos cada día más comunión con el Espíritu Santo. Más. Es por eso que el diablo ofrece tantas cosas para distraerlo, para distraernos, y no tengamos esa consagración ni esa comunión con Dios. Pone necesidades, mi hermano. Afana al cristiano al excesivo trabajo. Afana al cristiano querer vivir una vida demasiado cómoda. Afana al cristiano a las cosas materiales. Y eso es tomar el molde equivocado. Porque si usted se afana a este mundo, de alguna manera se va a desconectar del Espíritu Santo. Tal vez hay tantas cosas que pudiera decir, hermano, respecto a esto, pero creo, mi hermano, que usted está entendiéndome a lo que me habla, a lo que estoy queriendo llegar. A que no nos conformemos, no nos adaptemos a este mundo. Y por último, mi hermano, para romper el molde, necesitamos conocer y practicar la voluntad de Dios. Pablo dice, hey, transforma tu mente, transforma tu manera de vivir, renuévate. Hay un pasaje que habla de la renovación, que nos renovemos como las águilas. Y fíjese que una águila hace un tiempo investigaba y me decía, bueno, ¿cómo es el proceso de la renovación de las águilas? La águila llega un tiempo donde envejece y ya donde sus plumas son pesadas y ya no puede extender su vuelo alto, donde su pico está tan inclinado que ya no le permite cazar, y lejos de vivir las condiciones de su cuerpo, la están suicidando y tiene que tomar una decisión, pero la decisión es dolorosa, que es la transformación. Y la palabra, el proceso, la palabra nos invita a que nos renovemos. Y el águila se renueva de alguna manera, va y se aísla. Y una de las cosas que primero hace, mi hermano, es arrancarse esas plumas viejas y pesadas que solamente le estorban. Y se va con la pared y se golpea hasta que se arranca su pico.
Después de tiempo empiezan a hacerle un pico nuevo. Se quita las uñas, las garras, para que nazcan nuevas garras. Después de un tiempo, de algunos meses, mi hermano, vemos a una águila renovada, con alas nuevas, con un pico nuevo, con unas garras nuevas. Y esta águila vuelve a emprender vuelos altos, puede volver a cazar. Porque aquello que le estorbaba, esta es la palabra clave, aquello que le estorbaba, dijo: hey, está matando. ¿Qué te está estorbando para conocer la voluntad de Dios? ¿Qué le está estorbando, mi hermano, para que usted conozca la voluntad perfecta y agradable? Sabe que el fracaso del creyente se encuentra cuando usted y yo no comprobamos la voluntad perfecta y agradable de Dios, cuando nos dejamos llevar por nuestro entendimiento. Allí es donde viene la transformación, la renovación de nuestro entendimiento. No son las cosas como usted y yo queremos, sino como Cristo quiere, como el Espíritu Santo nos indica. Por eso la palabra dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es una guía. No es un libro nomás de lectura, es la guía del creyente, es la norma de fe y conducta para usted y para mí y su familia. El Espíritu Santo nos da discernimiento, mi hermano, para detectar los ataques, las cosas que el diablo está planeando a nuestro alrededor. Y cuando vengan los momentos difíciles, nosotros podamos entender la voluntad perfecta y agradable que Dios tiene para su vida. Y creo que es una de las cosas que el enemigo de alguna manera nos ha ido trasladando a otro molde. Dios no está contigo, Dios es injusto. ¿Sabe cuánta gente por esto que está pasando está diciendo: ¿y dónde está Dios? ¿Por qué? A ver si Dios es tan grande. Mire, la otra vez escuchaba, era una escritura ahí en el Facebook, no sé cómo llamarlo, pero un hombre decía: si Dios es tan grande y tan poderoso como dices, ¿por qué no elimina este virus? ¿Acaso el jabón es más grande que él? Créame que eso me calaba y decía: ¿cómo necesita la iglesia mostrar el poder de Dios? Dios sigue siendo un Dios omnipotente, Dios poderoso. ¿Por qué está esta situación sucediendo, hermano? Ahí es donde necesitamos conocer la voluntad perfecta y agradable. Ahí es donde necesitamos el discernimiento y decir: hey, Dios está permitiendo esto. Dios está permitiendo esto por algo. Por algo. Y la pregunta sería: ¿Dios creó esto? Porque tal vez le estamos exigiendo a Dios: hey, elimina algo. Si yo no lo creé, yo no lo formé. No me quiero meter en este tema porque hay muchas cosas. Pero sí, mi hermano, una de las cosas más importantes es conocer la voluntad de Dios. Conocer la voluntad de Dios, que es perfecta y agradable. Morir a este mundo y vivir para Él. Ahí en el mismo libro de Romanos, y quiero terminar con este pasaje. Romanos capítulo 6, 11, verso 11 al 13 dice, del 10 al 13: cuando Jesucristo murió, el pecado perdió para siempre su poder sobre él. La vida que ahora vive es para agradar a Dios. De igual manera, el pecado ya no tiene poder sobre usted, sino que Cristo le ha dado vida y ahora vive para agradar a Dios. Así que no dejen que el pecado los gobierne, ni que los obligue a obedecer los malos deseos del cuerpo. Ustedes ya han muerto al pecado, pero ahora han vuelto a vivir. Así que no dejen que el pecado los use para hacer lo malo. Más bien, entréguense a Dios y hagan lo agradable. Juan capítulo 17, verso 15 al 19: no te pido que te quites de este mundo, sino que los protejas de Satanás. Esas palabras las dice nuestro Señor Jesucristo.
Yo no soy de este mundo y tampoco ellos lo son. Tu mensaje es la verdad. Haz que al escucharlo ellos se entreguen totalmente a ti. Los envió a dar tu mensaje a la gente de este mundo, así que tú me enviaste a mí. Toda mi vida te la he entregado y lo mismo espero que hagan mis seguidores. Tal vez dirá, ¿qué versión es esta? La versión traducción lenguaje actual, mi hermano. Dejemos morir las costumbres. Dentro de nosotros, mi hermanos, ya no puede haber palabras deshonestas. Ya no puede haber deseos codiciosos. No puede haber orgullo, no puede haber rencor, no puede haber odio. No puede haber eso, mi hermano. No puede haber afán hacia las cosas. No te estoy pidiendo que vivas en la inmundicia, que vivas en la pobreza. Dios quiere prosperar ciertamente tu vida, pero hay cosas más importantes. Dice la palabra, no hagamos tesoros en este mundo. Hazlos en el cielo. Hazlos ahí. Yo en esta tarde, en esta mañana, mi hermano, le invito de alguna manera, si usted se ha ido adaptando a este mundo, si el enemigo de alguna manera le ha puesto un molde que aparentemente parecía bueno y sin darse cuenta hemos sido engañados y nos hemos cambiado de molde, rompamos ese molde. Joven, no te adaptes a este mundo, porque este mundo lo único que va a destruir es tu vida. Hermano mío, no se adapte a este mundo. Lo único que va a hacer es destruirnos y que no conozcamos la voluntad perfecta y agradable, y que nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestro espíritu, hermanos, sea renovado constantemente por el Señor. No, cuando volvamos a la iglesia, mi hermano, venga y ofrezca un sacrificio vivo, santo y agradable. No ofrezcamos la misma alabanza. Vengamos con una actitud distinta. Y no nomás dentro de la iglesia, fuera de la iglesia. Que se vea quién vive en usted. Que se vea que Cristo vive en usted. Que se vea que el poderoso de Israel está en su vida. Yo quiero en este momento que usted incline su rostro ahí donde está y hagamos una oración. Padre Celestial, ciertamente, Dios, estamos en un mundo lleno de pecado, con ideas contrarias a tu palabra, con ideas, Padre mío, que muchas veces, Señor, nos parecen lógicas, nos parecen correctas, pero son moldes equivocados, son estructuras antibíblicas, en las cuales, Señor, debemos de no adaptarnos. La sociedad está siendo transformada en sus costumbres, en su manera de vivir. En aquellos tiempos, mi Señor, la fornicación, Señor, era una vergüenza para las familias. Hoy es tan común. Hoy es tan común. El adulterio es algo que se ve diariamente y la gente se ha ido adaptando a la infidelidad, la orientación sexual, Señor, tanto que el sistema de gobierno ha pensado incluirla en los libros de textos seculares de las escuelas. El molde que este mundo ofrece es contrario al que usted, Señor, nos ha pedido que tengamos en nuestras vidas, Dios. Yo te pido, Dios, de una manera grande que nos ayudes como hijos tuyos a no adaptarnos a este mundo, a aquellas cosas de pecado, aquellas costumbres que practicábamos anteriormente, no las volvamos a retomar, sino que las desechemos. Ciertamente el creyente, el cristiano siempre va a ir en contra de las cosas que el mundo ofrece, porque no pertenecemos a este mundo, sino pertenecemos a ti, Padre Celestial. Pertenecemos a un mundo distinto, a un mundo celestial. Yo te pido, Dios, de alguna manera que nuestra mente esté siempre renovada, nuestro espíritu esté conectado a ti, Dios, y seamos transformados a través de la palabra. Seamos renovados
pero jamás nos adaptemos, Señor, al molde de este mundo, sino que siempre prosigamos, Señor, conforme a tu palabra, caminemos conforme a tu palabra, guiados por tu Espíritu Santo, Dios, y desarrollándose dentro de nosotros ese fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas, Dios. Te lo pido en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Muchas gracias, Dios. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Estemos orando por nuestro pastor. Él viene el día de hoy, sale de la Sierra Tarahumara, y que Dios lo traiga con bien. Él ya para la tarde debe de estar. No va a estar tal vez, mis hermanos, ministrando, pero él llegaría ya tarde, hoy en la tarde, debe de estar llegando, ya el día de mañana debe de estar aquí. Estamos orando para que Dios los traiga con bien. Usted y yo conocemos la causa de su viaje, y así que pidamos al Señor, así como los llevó, a él, a nuestro hermano y a los que lo acompañan, los traigan con bien, a salvo, sanos, que vengan bien, mis hermanos, en el mueble que ellos fueron, pues que Dios los guarde en el camino y no tenga ninguna falla mecánica. Así que, mi hermano, estemos orando por nuestro hermano Miguel Ángel y cada uno de los que lo acompañaron. Y yo le pido que nos vemos hoy, mis hermanos, a las 4 de la tarde. Estaremos transmitiendo un nuevo consejo de la palabra. Es un tema muy interesante, hermano, no se los digo, pero vamos a tocar un pasaje muy interesante. Así que yo les pido que se conecten en esta tarde a las 4 de la tarde. Dios me los bendiga, hermanos, y nos vemos en un rato más a las 4 de la tarde.